Pues bien, estamos con Fernando Girón, ingeniero por parte de la Universidad Autónoma de México y maestro en Administración de Energías Renovables por parte del Tecnológico de Monterrey. Díganos de tu empresa, un poco quién es Grupo Dragón, por favor. Mira, Grupo Dragón somos una empresa que somos el brazo energético de Grupo Salinas. Nacemos justamente para tratar de cubrir las necesidades propias del grupo. Como sabrás, Grupo Salinas es un conglomerado de empresas en varios sectores, entonces nosotros nacemos con el fin de poder suministrar energía a estas empresas, tratando de reducir el costo de la misma, ¿no? Posteriormente, ya que terminamos con el grupo, que logramos optimizar parte del costo del grupo, vemos la oportunidad de mantenernos en el sector y de tratar de invertir en proyectos. Viene la nueva reforma energética, entonces decidimos quedarnos en el sector energético, pero ahora ya del lado del suministro calificado. Entonces, Grupo Dragón es una empresa que hoy en día es un suministrador y construye plantas, da mantenimiento y opera infraestructura de transmisión y distribución eléctrica, da el propio suministro. Hoy ya trabajamos con plantas de eólicas, fotovoltaicas, geotérmicas, y también ya estamos en temas de gas natural, allá en Mexicali, en el protocolo correctivo. Entonces, tratamos desde nuestra trinchera como empresa 100% mexicana, entrar en un sector que a veces es difícil por las inversiones que se requiere, y nosotros estamos ahí presentes para tratar de satisfacer las demandas energéticas del país. Excelente, estimado Fernando. Pues bien, pues entremos un poco en materia. La idea era que, pues ahora sí que nos pudieras explicar un poco el tema de las tarifas y los costos de la electricidad, un tema que ha venido a colación por todo el asunto de la reforma. Ahora sí que cada quien tiene sus cifras, cada quien las maneja, ahora sí que en la perspectiva que se necesita, y creo que vale la pena ponerlas en claro para poder entender todo este tema. Claro, pero con mucho gusto. Y justo en este momento no quiero verme como partidario hacia un lado o hacia otro, sino más bien justamente platicar el tema de tarifas y qué vimos en esta mañanera en donde se comparó la tarifa doméstica con las plantas, las empresas que tienen autoabastecimiento. ¿Por qué se veían esos gaps de tarifa? Y creo que lejos de hoy poner una postura es explicar cómo funciona el mercado, cómo funciona el tema de la comercialización y darle al público una mayor perspectiva y por qué decir, los datos que vimos tienen una parte de razón, pero falta el resto de la historia y no son completamente como se dice, ¿no? Entonces, pues, para empezar, quiero empezar con justo platicando de esa tabla que vimos en la semana en donde se comparaba la famosa tarifa DAC, que significa doméstico de alto consumo, con lo que dos empresas que tenían el modelo de autoabastecimiento estaban pagando. Que si no mal recuerdo, hablábamos de una tarifa de más de 5 pesos, que era la doméstico de alto consumo, y le estaban comparando con tarifas de 1.80 y 1.70 más o menos, ¿no? Para empezar, y hay algo que hay que decir, es que esta tarifa DACO doméstica de alto consumo no es totalmente la doméstica. Realmente la tarifa de DAC, la doméstica de alto consumo, se le aplica a aquellos usuarios que al bimestre consumen más de 500 kilowatts hora. Si uno está por debajo de esto, realmente recibe una tarifa subsidiada que oscila entre los 83 centavos y más o menos los 2.50. Entonces, punto número uno, estamos comparando la máxima tarifa que no todos los hogares pagan, sino pagan aquellos hogares que consumen mucha energía contra una tarifa que de hecho es industrial. Entonces, punto número uno, ahí les faltó un poco ampliar este rango, ¿no? Otra cosa es, las tarifas se dividen en 3 grandes segmentos, que ahorita vamos a tratar de hacer una analogía, pero bueno, existen tarifas de alta tensión, que son en CFE suministro básico se llaman DIT y DIST. Las tarifas de media tensión, que son las
GDMTH o gran demanda, media tensión horaria, y las GDMTO, que es gran demanda, media tensión ordinaria, y existen las tarifas de baja tensión, que son las PDBT y las GDBT. Entonces, haciendo una comparativa de qué significa estar en alta, media o baja, lejos de pensar en las inversiones y lo que a mí me lleva a conectarme en una tensión más alta o una más baja, vamos a hacer el comparativo como si yo hoy tuviera que ir a comprar un producto a la tienda. Las tarifas de baja tensión son aquellas que pueden ir a la tienda y pueden ir a comprar una bolsa de papas sin ningún problema, y ellos no se enteran qué hay detrás de esta cadena de suministro, qué hay desde la fábrica hasta que llegó a la tienda. Ellos simplemente pagan un costo por estar ahí. Las tarifas de media tensión serían aquellas tarifas que, como ya no solamente compran una bolsa de papas, sino a lo mejor ya compran un camión de papas, pues ya no le compran al de la tienda, ¿no? Sino van a lo mejor a la central de abastos, compran ahí. Pero ¿qué le implica a él, a esta persona, a esta empresa que ya va a comprar un camión de papas? Pues que se está ahorrando el transporte desde la central de abastos hasta la tienda. Entonces, al final, pues él va a obtener un precio de papas más barato, ¿no? Y tenemos aquellas altas tensiones que son los grandes consumidores del país, como las minas, acereras, cementeras, que consumen muchísimo, que ellas ya no van a ir a comprar un camioncito de papas, sino a lo mejor ellos van a ir a comprar la producción. Entonces ellos van directo a la fábrica. ¿Qué se ahorran ellos? Se ahorran el transporte a la central de abastos y se ahorran el transporte hasta una tienda. Aquí Más o menos esta una analogía nos puntualización, permite. estimado Fernando. Dame los datos de qué es Claro. baja, mediana y alta tensión. O sea, ¿es 1 megawatt, 2 megawatts? Si nos puedes ubicar ahí un poco, por favor. Mira, si nos vamos como, no hay como un punto exacto, pero por ejemplo yo te diría, una carga que consume más de 10 megawatts está en alta tensión. Una carga que oscila entre 5 megawatts hasta 100 kilowatts estaría como en media tensión, y menor a 25 kilowatts, eso sí lo podemos decir, se encuentra en baja tensión, ¿no? Okay. Entonces, y si lo Esas son vemos como las una papas. analogía de tratando de... Exactamente, es la bolsa de papas. Si lo vemos en una analogía, en lo que vemos en la calle, las tarifas de alta tensión son aquellas cargas que están conectadas a las grandes líneas de transmisión que vemos en la carretera, estas torres. Pues prácticamente las empresas van, hacen una subestación eléctrica, se conectan a estas líneas de transmisión y ellos tienen su energía eléctrica. Las tarifas de media tensión son aquellas que se interconectan en la ciudad, que vemos los postes y hasta arriba vemos siempre 3 cables, se conectan a ellos, ellos ponen su transformador y ellos hacen su distribución de cargas, ¿no? Y la baja tensión es aquella que es el cablecito que va entre los postes, después del transformador, y ahí se conecta. Entonces, así es como hoy se dividen las tarifas eléctricas en México. Y obviamente, pues justamente pensando en esta analogía de las papas y demás, pues obviamente un consumidor de alta tensión, que es un consumidor intensivo de energía, al final en una carga tiene un consumo muy grande. Entonces, al tener él que poner infraestructura en subestaciones y tener que asumir las pérdidas de transformación y más, pues bueno, a él le dan una tarifa más barata, porque al final para CFE él es un cliente que le sale más barato entregar energía. ¿En qué Un media rangos? A tensión ver, ya tiene ahí que... me gustaría preguntarte, ¿en qué rangos andan las tarifas de alta tensión ahorita? Si podemos tener un dato. Las tarifas de alta tensión promedio andarán como entre 1.70 en el norte y unos 2 pesos un poquito más hacia el sur. Okay. Las tarifas de media tensión, que son la que la mayoría de industria tiene, industria un poco más pequeña, andarán oscilando como entre los 2.20 y los 2.50. Y bueno, las tarifas de baja tensión están por encima de eso, ¿no? Entonces, justamente volviendo a este ejercicio de lo que ocurrió en esta mañanera, en donde se compararon las tarifas, pues realmente estamos tratando de comparar a una empresa que él va y compra directamente a la central de abastos, con un doméstico que compra en la tiendita de su casa. Obviamente no se puede comparar estos precios. La única forma que podríamos compararlo es realmente comparar 2 personas que compran en la central de abastos, pero que uno tuviera el tema
de las ventajas del autoabastecimiento y el otro no. Entonces, ahí ya no vemos un rango del doble o de más casi el triple, ¿no? Sino ahí ya vemos que, como ahorita te decía, una tarifa de media tensión que anda entre 220 y 250 contra 180, 170, pues ya el rango ya no se ve tan grande, ¿no? Entonces, eso es, pues, es punto número uno en lo que tenemos que comparar, ¿no? Punto número dos, no podemos comparar cuánto me cuesta comprar unas papas en una tienda a lo que me cuesta en la central de abastos. Obviamente es imposible, ¿no? Entonces creo que son de las cosas que contamos a medias y que no entendemos cómo funciona este sector de tarifas. Si bien sí, en el autoabastecimiento hay un tema de una tarifa de porteo menor generar en un lado y entregar en otro, pero bien, no estamos haciendo esas comparaciones de que es que al doméstico, a la casa les cuestan 5 pesos, no, o sea, difícilmente a una casa le cuesta 5 pesos, y es más, yo te puedo decir que a la casa que paga 5.50 el kilowatt, seguramente está metiendo hoy paneles solares para tratar de bajar su consumo y llegar a estas tarifas subsidiadas que oscilan más o menos entre 83 centavos y 2.20 kilowatt hora, ¿no? A ver, vamos a ver estos datos que nos acabas de dar, pero yo creo que si no le ponemos una comparación, yo creo que pues 240, 250, 3, es caro, es barato. Si lo comparamos con nuestro vecino, en las mismas proporciones alta, mediana y baja tensión, más o menos en qué proporciones estaríamos respecto a ellos. Digo, finalmente nuestro vecino pues es un referente, es nuestro socio comercial. Y bueno, digamos, no sé si tuvieras ese dato. Sí, nosotros tenemos frontera con dos sistemas, que son el sistema de Baja California Baja y el sistema California. de Texas, ¿no? Solamente que entre ellos justamente sí hay una diferencia muy fuerte. Baja California es un sistema que tiene mucha energía renovable, cosa contraria del lado de Texas, que ellos tienen gas muy barato, entonces más o menos sus Han tarifas basado su... estarán oscilando. Sí, estarán oscilando como entre pues, unos 5 centavos de dólar, más o menos nos vamos, estarán como en unos 50, unos 60 más o menos. Entonces, sí, nosotros estamos por encima, por ejemplo, de Texas. A lo mejor con California podemos competir un poquito más, pero si hoy, por ejemplo, con nuestro vecino norte, nosotros somos más caros. Si Son nos más vamos con caros. nuestro vecino sur, Centroamérica, pues Guatemala hasta hace unos meses, porque acaban de anunciar que se salen del mercado eléctrico de Guatemala, también llegaba a tener tarifas un poco más económicas en viajes personales que he tenido a Guatemala. Pues allá prácticamente no usan gas, sino la mayoría de cosas las usan con electricidad. Y yo cuando hacía comparación de lo que ellos pagaban a lo que nosotros pagábamos, ellos eran más baratos realmente, ¿no? Ok. Entonces, Pues, ahí oscilaba un poco, ellos tienen mucha zafra y hay momentos en donde no tienen, ellos tienen gas natural más caro, pero bueno, en un tema de comparativo nosotros sí estábamos por encima, ¿no? De estos o dos sea que países. digamos, tú lo que me dices es que México tiene tarifas más altas que California, que Sí, Texas y que Centroamérica, vamos a ponerlo así. ¿Ok? sí, claro. Bueno, entonces, Obviamente, si justamente comparamos peras con peras, ¿no? Si nos vamos a un tema de doméstico, el doméstico no lo podemos comparar porque realmente el doméstico es una tarifa social subsidiada, ¿no? así Entonces, es. realmente ahí no estamos viendo el verdadero precio de la energía, lo vemos en el industrial, en el que está pagando realmente los precios de energía. Bueno, ahí ya la palabra es subsidio, ¿no? Entonces, como dices tú, ahí a lo mejor no es comparable, ¿no? Ahí Es correcto. habría que tener otro tipo de métricas o ponerlo en otra perspectiva para poderlo estipular, Claro, ¿no? Pero bueno, pero a claro, ver, vamos, claro. aquí es muy importante entender todo esto, porque es todo un tema, ¿verdad? Todo un tema. Pero vamos a ver, vamos a poner un ejemplo como tú pones el de las papas, yo te voy a poner el de los limones, ¿ok? En Claro. Michoacán, el limón es un precio de producción bajo, pero de aquí a que llega a la Ciudad de México, llega a las ciudades, ahí es donde está todo el relajo. Estamos hablando en lo que es el transporte. En este caso, estaríamos hablando de lo que es la transmisión y distribución, ¿no? Vamos a Ujú. ponerlo así. Pero bueno, si pudiéramos hablar de costos de electricidad, hayan sacado varias tablas. Más o menos hoy actualmente, ¿cómo están los costos de la electricidad
de renovables, por gas, bueno, hay varias formas de producir. ¿Cómo están ahorita esos costos, incluyendo las hidroeléctricas? No sé si los tengan. Mira, sí tengo muchos de estos costos, pero yo te puedo decir algo sobre el tema de los costos y sobre la fuente de información, que eso es muy importante. Realicé un análisis, vi cómo estaban los costos de la energía en el país, basándome en el archivo que publica la CRE Ajá, sobre las sí. tarifas de suministro básico de CFE. Y justo sin tema de decir uno es más caro, otro es más caro, fíjate, te puedo contar que para CFE, las plantas que hoy generan, que hoy tiene CFE y producen ellos, por ejemplo, el ciclo combinado de CFE tiene un costo unitario de 1,813 pesos por megawatt hora. Las térmicas en general, que incluye carbón, térmica convencional, combustión interna y turbogás, más o menos oscilan en 1,401 pesos el megawatt hora, siendo el tema de combustión interna la más cara con 2,645 pesos el megawatt hora. Las hidroeléctricas que tiene CFE hoy están produciendo a un costo de 1,844 pesos por megawatt hora. Sus intermitentes, que son las eólicas, andan en un precio más o menos de 585 pesos y la solar en 810 pesos y su geotermia anda en 846 pesos. Todo esto plantas de CFE que le reporta a la CRE para el cálculo de tarifas. Ahora, si nos vamos a comparar con otro tipo de plantas de tecnologías privadas, podemos saber que los famosos productores independientes de energía, las PIEs, tienen un costo unitario de 765 pesos por megawatt hora, que es muy por debajo de lo que está el ciclo combinado de CFE, hablando de menos de la mitad, más o menos. Las subastas de largo plazo más o menos reportan un precio promedio de 384 pesos por megawatt hora, que de hecho es el costo más barato de lo que hay en el sistema hoy en día. Y los contratos de interconexión legados o los famosos autoabastecimientos que los sigue gestionando hoy CFE Suministro Básico tienen un costo de 1,227 pesos por megawatt hora. Si consideramos comparar la matriz completa de CFE, lo que para este mes produjeron y costó a con CFE Generación, cada megawatt hora costó 1,515 pesos versus los precios que ya te di de las tecnologías de PIEs, contratos legados, subastas de largo plazo y el propio mercado eléctrico mayorista, que ese osciló en ese periodo en 666 pesos megawatt hora. Todos estuvieron por debajo hoy de lo que reportó CFE Generación. Ahora, ¿hay alguna explicación para que los precios sean más altos en CFE? Yo te diría que es muy probable que sea por sus tecnologías. Seamos sinceros, también CFE, sus eólicos y sus solares son mucho más viejos que lo que hoy hay en mercado de nuevas plantas, entonces los intermitentes a lo mejor no son comparables. Pero sí, por ejemplo, hablar un tema de ciclo combinado, un tema de plantas térmicas, también está. ¿Qué pasaba? Antes del cambio de gobierno, el famoso PIRS, el programa de retiro de unidades, pues ya tenía contempladas las salidas de muchas de estas centrales porque ya habían llegado a su final de su vida útil, ¿no? ¿Qué significa llegar al final de tu vida útil? Que uno, ya estás costando mucho en operación y mantenimiento y la eficiencia de tu proceso de transformación no es tan buena como las nuevas tecnologías. Pero ¿qué viene? ¿Qué pasa después del 2018? Se suspende el retiro de centrales y se dejan estas centrales. Entonces, estamos comparando muchas plantas que ya llegaron al final de su vida útil contra plantas que hoy están en vida útil o plantas que están haciendo con hit rate más altos y pues justamente es por eso tan difícil comparar. ¿Qué necesitaríamos hacer? Necesitaríamos tratar de renovar estas plantas, tratar de repotenciar, cambiar tecnología para que justamente hoy sus precios se vean más, se bajen, tratando de aprovechar mejor los combustibles. Que justo hoy hablando de un tema también de transición energética, no podemos seguir quemando 1 kilo de carbón para generar poquita energía. Cada vez tenemos que hacer que ese kilogramo de carbón, de ese litro de combustible, este gas natural valga más, ¿no? Que le podemos extraer la mayor proporción de energía para que valga la pena, ¿no? Y podamos ir hacia una transición energética tratando de reducir justamente la emisión de gases invernaderos. Bueno,
Ahorita revisando el reporte de la Agencia Internacional de Energía, hay un reporte donde la producción de energías renovables se cayó y lo que es la producción de gas, producción a carbón, está al alza. Todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, realmente ahí, ¿cuál sería la explicación? Mira, regularmente entre lo que yo he visto, al menos en la experiencia que he tenido en parques eólicos, es que los parques eólicos son muy temporales. A lo largo del año tienen diferentes curvas de generación y estamos en los meses en donde la generación de estos parques tocó fondo, que realmente no había como tantas rachas de viento, o bien a veces pasa que las rachas de viento son tan fuertes que es mejor pararlos por seguridad. Entonces, pues por ejemplo, en eólicos seguramente vimos una reducción. En el tema de solares, pues acabamos de pasar unas muy buenas semanas en donde llovió y hubo inundaciones por todos lados. Entonces, pues también justamente días con sombra baja la generación intermitente. Entonces, pues justamente, ¿quiénes salieron a seguir generando para cubrirnos? Los combustibles, ¿no? Eso es muy normal que pase en un país. Realmente no podemos decir que porque hoy tenga 50% de mis plantas renovables, todas van a estar generando cuando se requiera. Sabemos que no son intermitentes y a lo largo del año van teniendo variaciones de acuerdo a su recurso, ¿no? Que no es un recurso que podamos controlar. Bueno, ahí sin duda que entonces allí entra el tema o la polémica de que las renovables necesitan un respaldo. Tiene que haber un respaldo que cuando no funcionen por X razones, pues necesitan una... Ahora, habría que ver qué tipo de plantas se necesitan de respaldo, ¿no? Porque digo, definitivamente que está ese tema. Ahora, estimado Fernando. Perdón. Sí, dime. Fíjate que justamente tú lo acabas de decir, ¿no? California empezó a vivir cuando nace el mercado y empiezan a instalar cada vez más solares, se dan cuenta que a las 7 de la noche que se mete el sol, bueno, de 5 a 7 que empieza a decaer la luz, dejan de generar los fotovoltaicos y entonces tienen que prender las plantas térmicas. Pero pues, las plantas térmicas no es de que ahorita enciendas la caldera y llegues a tu máximo, ¿no? Sino tiene que ir calentando la turbina, tiene que ir calentando la caldera, tiene que empezar a generarse el vapor, tiene que empezarse a mover estos elementos para generar. Entonces no es algo que hagas rápido, ¿no? Entonces justamente se dieron cuenta de que había un problema, que tenía que empezar a prender muy temprano las plantas térmicas para que a las 7 de la noche, que ya no hubiera sol, ellos estuvieran llenando energía. Entonces, justamente tú lo dijiste bien. ¿Qué tipo de tecnologías necesitamos para esto, no? Si hoy hablamos que tenemos ciclos combinados, tenemos carboeléctricas, esas no van a responder tan rápido como lo esperamos, ¿no? Más bien, ya empieza a ver, por ejemplo, hoy hay tecnologías de motores reciprocantes que en 20 minutos alcanzan su máxima eficiencia. Entonces ya no necesito estar encendiendo desde 2, 3 horas antes para poder llegar y cubrir la demanda, ¿no? Sino ya puedo. Entonces, justamente creo que esa es la transición. La transición es irnos hacia tecnologías que puedan responder rápido, pero que sí tengamos renovables, que sigamos teniendo renovables, porque al final las necesitamos. De alguna forma, por cada hora que una planta térmica no está operando porque los solares están inyectando los eólicos, pues justamente estamos evitando gases de efecto invernadero y estamos evitando el uso de combustibles fósiles, ¿no? Sí, no, yo creo que es una tendencia y una propuesta, desde mi punto de vista, viable. Aquí el tema es hacer una buena matriz energética. Digo, incluso Alemania, siendo líder en temas solares, digo, tengo entendido que tiene plantas de carbón. Claro, no, Pero definitivo. finalmente, creo que la cuestión es esa. La cuestión es cuál es la mejor tecnología. Y yo creo que aquí el tema es precio, ¿no? El precio para poder competir. Digo, finalmente México es un país que está cercano a un centro de producción y distribución como Estados Unidos. Entonces, aquí puede llegar mucha inversión, sector automotriz, sector tecnológico, y bueno, si tenemos la disponibilidad de energía que necesitan las industrias, pues aquí va a llegar mucha inversión. Aquí el asunto es que Claro. también tengamos
como tú lo dices, tarifas competitivas, ¿no? Porque al final dentro de una matriz de inversión, pues entra pues la mano de costos de mano de obra, costos de energía, costos de, no sé, ¿no? Entonces entran una variedad de costos donde es una mezcla y bueno, pues hacen los cálculos, ¿no? Entonces yo creo que Sí, es claro. muy, la energía es muy importante. Pero bueno, ahora, hay otro tema que ha salido con el tema de la reforma, que los costos variables, que los costos fijos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, estimado Fernando? Pues mira, justamente cuando uno entra a operar en el mercado, el precio que se toma como referencia no es, no lleva todo el tema de la inversión y nada, sino simplemente es, tratamos de reflejar el precio de, en el caso de las térmicas de los combustibles, ¿no? Entonces, el despacho económico está diseñado para que primero salgan estas primeras fuentes de energía no despachables, se llaman, que se son dos principalmente, que son las geotérmicas y las nucleares. Ellas no reportan un precio, ellas siempre estarán disponibles porque dependen del recurso, ¿no? Uno no puede ir y frenar una planta nuclear porque la planta nuclear produce lo que produce, al igual que la geotermia, porque al final, si por ejemplo yo voy en geotermia, yo tengo pozos geotérmicos, yo me dicen, oye, no despaches, pues simplemente voy a dejar desperdiciar el vapor que está ahí gratis y lo voy a desperdiciar, ¿no? Entonces ellas son las primeras plantas que salen despachadas. Después vienen las intermitentes, que son las eólicas y las solares, que si bien no reportan tan directamente un precio, pues ellas no tienen un precio de combustible, ellos solamente tienen un precio de la inversión que se realizó por instalarse la operación y mantenimiento. Y por último vienen las plantas térmicas en orden de mérito económico, de las más baratas a las más caras. ¿Cuál es la discusión? Que si bien realmente las eólicas y las solares, si considerábamos su costo total de inversión, pues sí tendrían un valor, ¿no? Si por cada kilowatt, tienen un costo por kilowatt hora, ¿no? Eso es definitivo. Y se ponen, se ponen a competir técnicamente con plantas que sí tienen un costo de combustible, ¿no? Pero seamos sinceros, al final el aire y el viento afortunadamente no cuestan, entonces por eso ellas no tienen este valor variable, ¿no? Y justo lo que hoy la petición o el problema dice, oye, no te pases, compáralas también con su costo de inversión, ¿no? Hay muchas ideas en la industria, cada quien tendrá su perspectiva. Desde mi posición, sí es bueno hacer eso, porque al final las térmicas son las que cubren esos faltantes cuando las renovables se van o pasa una nube o en ese momento se acaba la racha de viento y deja de generar, cuando ellas entran, ¿no? Entonces, para mí es bueno hacer eso. Ahora, aún dentro de las térmicas, uno de los problemas o lo que dice hoy CFE dice, oye, no me compares mi costo variable solamente, compárame también lo que es mi inversión, porque hoy yo ya esas plantas las tengo totalmente depreciadas, ¿no? Si hoy un ciclo combinado me comparas su variable con su inversión, que todavía no termina a lo mejor de pagarse la deuda o demás, pues sí, un ciclo combinado privado nuevo a lo mejor sale más caro. Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué sales tú más caro, tú quizás carboeléctrica de CFE? Pues porque a lo mejor tu hit rate ya no es óptimo, ¿no? Para una planta nueva. A lo mejor, si yo voy y pongo una carboeléctrica, pues le voy a aprovechar más al kilo de carbón que tú, que tienes 25 años operando, ¿no? Por eso es que hay esta diferencia de precios. Y entonces, como dice CFE, pues entonces también cárgate tus precios de inversión para que te pongas más caro que yo y yo salga despachado. Sí, pero en un tema medioambiental y de aprovechamiento de recursos, estás quemando más carbón para producir menos en comparación a este que está siendo más eficiente en su combustión, ¿no? Sí, bueno, y ahora también hay otro tema por ahí que, ya que hablaste un poco de quién despacha primero, también habla de que los legados entran también primero, ahí no ves qué costos tengan, ahí entran directamente, sin, ahora sí que yo creo que después de como lo acabas de plantear, pues primero van las nuclear, la geotérmica y después luego me imagino que los legados, ¿no? Ahí tengan los costos que tengan. Pues justamente los legados despachan primero por este tema, ¿no? De que al final la mayoría de legados, o creo que todos los legados son intermitentes, entonces pues entran dentro de la matriz de juego de renovables, ¿no? Ahora también los legados
nacieron allá en 1992 y se impulsaron como a inicios de los 2000 en un tema de la primer transición energética, vamos a llamarla de esta forma, en donde México quiso entrar a las renovables, pero no tenía dinero para invertir. Entonces invitó a la participación privada y vinieron cada quien, invirtió en sus plantas y entonces les dieron ciertas comodidades. También estamos hablando de un mundo de hace 20 años en donde los paneles solares no costaban lo que hoy cuesta, ¿no? También No, en yo ese creo que esa momento los tecnología paneles. ya quedó rebasada, ya incluso ya es cara, ¿no? De hecho, yo podría decirte que a lo mejor ya hay legados que están llegando al final de su vida útil, ¿no? Porque ya son, es tecnología de hace 20 años que, seamos sinceros, en los últimos 20 años vimos las reducciones de costos en paneles solares y en turbinas eólicas, ¿no? Entonces, o vimos que con la misma En inversión cinco de años, eólicos, cada vez construimos más grandes. Bueno, 5 años, 5 años, imagínate ahora si digo, hablamos de yo esto. recuerdo cuando empecé a ver, incluso tengo entrevistas con los de Astonmes, con los de AMD, hace 3, 4 años, y todavía los precios estaban así como que, y apenas tendrá 3, 4 años que se empezaron a bajar, y ahí empezó todo, pero realmente antes todavía no Claro. eran competitivos. Exacto, y aún así, aunque no eran competitivos, tú viste que hubo personas, hubo sociedades que fueron e invirtieron en ellos y construyeron líneas de transmisión, construyeron subestaciones eléctricas, pusieron medición inteligente en las cargas que les iban a autoabastecer y hicieron toda una serie de inversiones para darle, ¿no? Llega el 2014, llega la reforma energética, ahora sí se apertura legalmente el sector a todos para que todos vengan y participen, pero justamente traes un tema de unas plantas que tenías firmadas a 20 años, no solamente con privados, Pemex también tiene autoabastecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas plantas que ya tenían contratos de interconexión legados, ¿qué haces con ellas? No puedes llegar y decirles, oye, pues ya hice una reforma energética y pues muchas gracias, ¿no? Aunque te quedaran 10 años de contrato, pues aquí se va a acabar. No puedes hacer eso, ¿no? Entonces, realmente la transición energética consideró eso, ¿no? Y se dijo, ok, bueno, pues ya estas plantas van a vivir durante lo que les quede de periodo de contrato de interconexión. Y una vez que termine su contrato, se les ofrece, oye, ya vete al mercado y participa como todos los nuevos participantes, ¿no? Entonces, aquí yo también veo una mezcla de ideas en el discurso, ¿no? Veo que hay un ataque directo a los autoabastecimientos, sí, tenían otras condiciones, ellos invirtieron en otras condiciones macroeconómicas en su momento, invirtieron bajo otras situaciones y tenían una vigencia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se hizo en la reforma energética? Se les va a permitir vivir hasta que se acaben. Nace justamente esta figura de generador de intermediación, que es el que los representa en el mercado, pero una vez que se acabe, se vayan muriendo estos contratos legados y se muere el último, pues se acaba también esta figura de generador de intermediación y todos son participantes del mercado con las reglas que son justas para todos. Estimado Fernando, también he escuchado a la secretaria de Energía, Rocío Nale, decir que dentro del tema de despacho, sí es cierto, entran las más baratas al principio, las renovables o quien ofrezca el precio más barato, pero al final, al cierre de la jornada, pues entra la más cara, pues, sin duda, ¿no? O sea, así sea la de carbón o sea la de la que sea, entra y ahí. Y al final, la liquidación de la energía se hace con el precio más alto del día. ¿Cierto, falso? ¿Cómo? Eso, Se hace con la última, bueno, a ver, el precio marginal local se define como lo que cuesta producir 1 kilowatt más de lo que en ese momento se está demandando. Entonces, esa es la base del cálculo del PML. Entonces, justamente como lo indican, se le paga a todos, a esa hora en específico, el último que despachó, a ese se le paga el precio a todos. Pero también vamos a pensar un poco cómo funciona el mercado. El mercado genera este precio para balancear las curvas de generación con las curvas de consumo con los diferentes generadores. Entonces, si yo, que soy un suministrador de servicios calificados, tengo clientes y tengo coberturas bilaterales, realmente yo lo que estaría pagando es el precio que convenía entre ellos dos. O sea, yo me convení con un solar pagarle como en subastas a 384 pesos y es lo que yo le voy a pagar como CFE, suministrador de servicios básicos. El mercado spot sirve como referencia para que en el momento que este productor solar me diga, oye, yo te voy a entregar a las 12 del día 10 megas y no me entrega, entonces el mercado propiamente le dice a este generador, oye solar, tú como no entregaste esos 10 megas a las 12 del día como se lo prometiste
a tu suministrador, entonces yo tuve que prender un ciclo combinado. Entonces tu generador me vas a pagar esos 10 megas al precio que se lo pagué a ese generador. Entonces, si te fijas, no es como que, ay, pues yo simplemente fui y me puse y a mí me están pagando el precio del más caro. No, realmente si yo quiero obtener un financiamiento para construir esa planta, necesito construir contratos bilaterales de largo plazo con suministradores y no me van a pagar el precio spot. Si yo le voy con un banco y le digo, oye banco, yo me di cuenta que en México el precio spot te lo pagan al precio del más caro y y el precio más caro son 2 pesos, un banco me va a decir, sí, te voy a hacer un financiamiento por un año, no te voy a dar 15 años, porque yo no sé si en los siguientes 3 años se van a ir a poner 8 solares y van a hacer que ese precio se vuelva a cero. Entonces yo no te voy a financiar eso. Entonces realmente también es un tema especulativo decir, a todos les pagan, pues no, más bien es un tema de balance de precios y de balance de demanda y de generación. No es tan directo, ¿no? Bueno, precio Y te cero lo no voy a, existe, ¿o sí? Dijiste pues precio el cero, mercado digo, no te lo precio cero no provee. existe, ¿o sí? No pregunto, yo pregunto. El secreto es que el mercado no te lo prohíbe. Como ¿Pero hay precio tampoco te cero? ¿Habrá prohíbe, precio cero? si tú revisas los PMLs de Baja California, por ejemplo, como tip, y si quieres investigar un poquito, como más o menos por 2018-2019 hubo precios negativos, en donde a los cargas se les pagó por consumir energía eléctrica. El mercado lo permite, nadie te limita. Si yo de repente quiero ser esa mala persona que digo, mañana les vendo a todos, mañana quiero vender en menos 10 pesos mi generación de mi solar y pues, yo soy el que pone el precio, pues ni modo, ¿no? Así se Ok, da. bueno. Fíjate que si las reglas lo permiten, no es algo, pues yo creo que nadie se arregla, pero ya pasó en México, al menos en México ya pasó, y en otros mercados internacionales ha pasado. Bueno, recuerdo cuando estaban regalando el Shell ahí también en Texas, que decían, llévense el gas, pero obviamente porque Ah, también implicaba más costo tenerlo ahí que regalarlo, ¿no? mira, Entonces, a veces cuando explico este caso me dicen, es que nadie lo va a hacer. ¿Qué tal si tú, Pedro, me veniste y me firmaste una cobertura de tanto de gas para tal día del año y ese día te das cuenta que la demanda no va a ser lo suficiente para que tú salgas despachado? Tú vas a bajarte el precio porque ya tienes un compromiso conmigo, Terco Paid, y me lo tienes que pagar sí o sí. Entonces tú te vas a tratar de bajar lo más posible y a veces es preferible pagar al mercado para despachar con tal de tú salir y poder consumir ese gas que a mí pagarme la penalización por no consumirlo. Entonces ahí es donde empieza a ver estos temas de estos balances totalmente ilógicos, se ven ilógicos, pero pueden existir, ¿no? Se pueden dar las condiciones comerciales para que ocurra. sí, o Entonces sea, también el digamos, mercado lo no que tú me está estás negado a eso. diciendo, que atrás hay un tema financiero que Uh por eso se -huh. hace, ¿no? Finalmente, al final hay algo que Exactamente. te empuja a hacerlo, ¿no? O sea, digamos. Exactamente. No es el caso ideal, pero ha ocurrido y ya ocurrió al menos en México, en Baja California, que se Ok. ofertaron precios negativos. Ahora, Entonces, sí, pues nada te limita. ahora Y, perdón, nada más deja terminar un poquito la idea sobre el precio spot. Si hoy pensamos y decimos, es injusto que a todos se les pague la máxima, en 2018 el precio spot del mercado más o menos oscilaba en 1,600 megawatt hora, todos decían, oye, está excelente. En 2020 el precio spot osciló en 500 pesos el megawatt hora. La tercera parte, dime qué banco te va a financiar a largo plazo ese riesgo. Ninguno. Entonces, ninguno. realmente hablar de que me van a liquidar al precio más caro, eso es injusto. Realmente el mercado es un tema de balance de precios para la oferta y la demanda. Es un tema de referencia para que se puedan pagar las desviaciones entre la generación y el consumo. Eso es realmente. Sin duda que es un producto, un mercado complicado, donde implican tantas variables como las que nos podamos imaginar, entre Sí. coberturas, financiamientos, tasas a largo plazo, tasas a corto plazo, amortizaciones. O sea, sí, estamos viendo que no es un mercado fácil, es un mercado complicado. Aquí el tema es Definitivo. que pues todos quieren sacar la máxima ganancia. Ese es un tema, ¿no? Entonces creo que es válido, ¿no? En este caso, pero sí crea todo un tema, ¿no? Por ejemplo, revisando los números del reporte de la inflación, ya ves que si tú revisas, dice tarifas
energéticos y tarifas controladas por el gobierno, ¿no? Entonces, ahí está la electricidad. Hoy tiene en el año un precio negativo de, bueno, no un precio, una variación negativa de menos arriba de 20%, 25%. Entonces, dices, bueno, ¿y cómo lo veo, no? ¿Cómo lo reviso? Este, eh, hay subsidios, no hay subsidios, dicen que me están subsidiando, pero el precio está negativo. Entonces, o sea, complicado, ¿no? Entender este negocio, ¿no? Sí, no, definitivo. Justamente uno de los puntos para todos los que estamos en esta industria es cuánto vale la electricidad. ¿Cuánto vale la ¿Vale lo electricidad? que el mercado spot? No. No. ¿Vale lo que valen las plantas de generación renovables? No. ¿Vale lo que gas? Tampoco, ¿no? Es muy complicado pensar en cuánto vale la gas. Y es un tema de apuesta al futuro, ¿no? Realmente, También, yo como regularmente estructuro este tema de precios, es decir, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto genero y cuánto quiero ganar? Y eso lo meto a una licuadora y saco un precio nivelado y eso es mi precio objetivo, ¿no? Más allá de eso no es un tema de referencia. Y justamente creo que eso es el mercado eléctrico. Es que no exista solamente se nace, cree un Secretaría de Energía que fije un precio y que ahí nos oscilemos todos, ¿no? Sino realmente es un tema de que existe un Pedro, existe un Fernando Girón y Pedro trae un precio de $45 y Fernando trae uno de $60, Fernando no va a vender nada en este mercado, ¿no? Todos se van a ir con Pedro, que tiene un precio mucho más competitivo. Creo que ese es el espíritu del mercado y justamente, difícilmente, bueno, todo se puede, ¿no? Pero yo creo que realmente, o yo todavía creo en el tema de que venimos a competir y venimos a ser cada vez más baratos, a hacer las cosas de una forma más eficiente. Entonces, pues, justamente lo que buscamos, tratar de tener el precio más barato para que mi producto sí se coloque y no se coloque en los precios caros, ¿no? sí, no, y está el tema de la tecnología, digo, yo recuerdo muy bien, hace 3 años había una tecnología, ahorita esa tecnología, ya hay tecnología más eficiente y los costos, pues ya quedaron rebasados, ¿no? Entonces, Sí, claro. te das cuenta también que ahí hay un alto riesgo impresionante, ¿no? Ahí. Sí, claro, fíjate que yo lo veía cuando estudiaba la maestría. Tengo un muy buen amigo que trabaja en el Banco Internacional, entonces siempre me mandaba las notas de los nuevos eólicos, ¿no? Cada día que me mandaba una nota, el eólico crecía unos poquitos metros, pero crecía en eficiencia enormemente, ¿no? Y generaba mucho más. Yo le decía, o sea, en 5 años vimos crecer esto enormemente, ¿no? Los paneles solares, hace 3 años cotizábamos paneles de 350, 400 watts, hoy ya traemos arriba de 500, ¿no? O sea, en la misma área estamos generando cada más, y no solamente en los temas renovables, también en los ciclos combinados, cada día traemos heat rates más amplios, cada día aprovechamos más el gas natural, cada día aprovechamos más el carbón, entonces la tecnología sigue evolucionando. ¿Y qué hace que la tecnología evolucione? Justamente este incentivo de buscar tener siempre los precios más competitivos, porque si yo no tengo el precio más competitivo, no voy a poder colocar mi producto. Si yo vengo contigo, Pedro, y te digo, oye, Pedro, tú estás pagando 2 pesos con CFE, pero si te vienes conmigo vas a pagar 2.50, me vas a cerrar la puerta, ¿no? La única forma es, oye, yo te voy a vender 10% por debajo de CFE, 20%, 30%, entonces ahí me vas a voltear a ver, ¿no? Y justamente creo que ahí está la oportunidad también para CFE decir, bueno, ¿cómo me optimizo para tratar de, si bien suministro básico no tiene la obligación de recuperar a los clientes de alta y baja tensión, por eso tiene una figura que se llama CFE Suministrador de Servicios Calificados. Entonces, esa es la Sí, empresa que CFE debería calificado. venir. Exacto. Y es la empresa que debería venir con mis clientes de mercado y decirle, oye, Fernando te está vendiendo en 2 pesos, yo te vendo en 1.80. Y entonces Fernando va a tener que ir a negociar con sus generadores y demás para poder vender en 1.70 y cada vez hacer más competitivo esto, ¿no? No nos podemos cerrar no, dale todo a suministro básico y que lo administre, ¿no? Porque pues, realmente en dónde está la competencia. Si Pedro no puede ir a comprar a alguien más allá de CFE, ¿cómo sabe? Y tú dijiste bien que está pagando el precio ideal de energía, ¿no? No lo podría saber, ¿no? A menos que haya competencia, es donde realmente está esta figura de, pues a veces le compras las papas a uno o a otro, pues se las compras al que te da el mejor precio y la mejor calidad, ¿no? Estimado Fernando, pues yo simplemente te digo que yo creo que esta polémica de tarifas y costos va a seguir porque sin duda la óptica desde, ahora sí que desde el ángulo que lo mires, pues va a traer polémica, ¿no?
Pero sin Claro. duda que lo que sí vamos a necesitar es precios competitivos para la industria, precios atractivos para no estarle metiendo subsidios a la electricidad que se distribuye a los hogares, precios atractivos para que de alguna manera no tengamos los problemas que podamos tener y pueda haber un mercado eficiente. Ahora habrá que ver cómo va a quedar la reforma, ¿verdad? Pero sin duda que el Claro. precio va a ser una variable clave dentro de todo esto. Y bueno, pues ya dimos un poco de claridad al tema y bueno, pues a reserva de que me quieras agregar algo, pues Dentro de los puntos que comentabas del tema de precios, yo te pondré un punto más que es hoy. Muchos de las empresas que hoy producen en México, pues realmente trabajan para empresas internacionales que hoy tienen compromisos ambientales. Por ejemplo, la industria automotriz. Sabemos que muchas de las empresas que generan automóviles hacen piezas en México y tienen compromisos internacionales. Entonces ellos voltean con su planta en México y le dicen, oye, planta que hace espejos, si quieres venderme a mí, yo necesito que tu producción venga de energías renovables. Necesitas demostrar que tienes un contrato con energías renovables sobre tu consumo. ¿Qué va a pasar en el momento que no exista esos contratos? Como el tema de la reforma. Vamos a eliminar los CELS. ¿Y qué va a pasar cuando una empresa en México, para poder seguirle vendiendo a una empresa de autos en Europa, necesita producir 100% con energía renovable? Simplemente va a cerrar y va a decir, bueno, no podemos, ¿no? Y van a dejar ir el contrato, no creo, ¿no? Porque ahí vienen los impactos, ¿no? A veces creemos que solamente el impacto es en el sector, pero no, fíjate cómo se van encadenando los impactos, ¿no? Entonces, ahí yo te agregaría una variable, los compromisos de consumir cada día energía renovable también es un factor que se debe pensar en esta reforma, ¿no? No pues fíjate solamente que ya el precio, sí también esto. sin duda que es todo un tema, ¿no? Incluso el mismo, deja la energía, el mismo financiamiento, ya las grandes instituciones bancarias están sujetando el crédito a ciertos parámetros de sustentabilidad, ¿no? Digo, ya deja la Sí, sí, energía, sí. parámetros sustentables, ¿no? Sí, claro. Entonces, de alguna manera, tienes toda la razón. Aquí el tema es que cuando escucho temas como, por ejemplo, que Europa está produciendo energía con carbón y que se les cayó las renovables, ahí es donde no sé cómo le van a hacer, ¿verdad? O le van a decir a Costa Rica, pues mira, yo estoy produciendo con carbón, pero tú échale con las renovables y yo, por acá compensamos, ¿no? Ahora No, sí no, que, pero ya no me digas eso, o sea, ese es otro ejemplo muy interesante, ¿no? Hay países que consumen, que generan con mucha hidro, Colombia, Costa Rica, Brasil, pero hoy el cambio climático ha hecho que existan sequías en estas regiones, que estén volteando a ver a los combustibles fósiles porque no tienen agua en sus represas. sí, Entonces, fíjate no, cómo se va encadenando un problema con otro y entonces, lejos de solucionar el problema, lo vamos empeorando, ¿no? en el reporte de la Agencia Internacional de Energía de este mes, exactamente, reporta que Brasil, la producción de hidroeléctricas se les cayó creo que el 60% por la Sí, sequía, exactamente. se Y llama la incluso, crisis hídrica de Brasil el día de así hoy. es, no, así es. Y Sí, conste sí, sí. que si revisamos el continente realmente su matriz energética es de energías limpias. Es uno Sí, del claro. continente americano, su matriz energética es altamente limpia, comparado con Claro. Europa, con quien lo pongas, ¿eh? Pues esa es la realidad. Pero como Sí, dices sí, tú, sí. hay estos imprevistos, ¿no? Sí, Entonces, sí. temas que entran en esta variable, ¿no? Que lo que decíamos del precio, que termina indexándose al precio y que bueno, que finalmente, pues, estimado Fernando, pues te quiero agradecer mucho la oportunidad de platicar contigo. Creo que intentamos hablar de las tarifas y los costos. Sin duda que es un tema complejo, no es un tema nada fácil, es algo muy complejo, donde entran muchas variables, pero bueno, creo que sí contribuimos en algo para ir estableciendo este tema. Yo creo que Claro. seguiremos tratando más adelante y otros más, estimado Fernando. No, cuando gustes, para mí siempre es un placer platicar contigo sobre temas de energía. Y justamente creo que uno de nuestras principales labores como
aquellos que estamos en la industria es explicarle a la gente, explicarle a tu público y a todo el que llegue en estos medios de comunicación cómo funciona el sector y realmente tratar de contar la historia completa, o a lo mejor sí, si bien están contando una parte de la historia, tratar de completarte la otra historia para que te generes un criterio completo y no solamente con la mitad de la historia. Seamos sinceros, tanto de un lado como del otro contamos nuestra verdad a medias, pero sí necesitamos foros como este en donde contemos la verdad completa y entonces ahora sí, cada quien tome su propio criterio. Sí, sin duda. Muy bien, pues te agradezco mucho y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Pedro. Estamos viendo. Cuídate mucho. Hasta luego, gracias.